Ella arruinó su única oportunidad de cambiar su vida por ayudar a un extraño con una llanta ponchada. Manchó su ropa de trabajo, llegó tarde a la entrevista más importante de su vida, y la rechazaron en la puerta. Pero lo que Andrea no sabía era que el anciano que acababa de salvar era el millonario que controlaba su destino. ¿Y tú? ¿De qué parte de nuestra comunidad nos acompañas hoy? Déjame saberlo en los comentarios. Ahora sí, disfruta esta historia que te va a tocar el corazón. El despertador sonó a las 6:15 de la mañana con ese pitido agudo que Andrea Reyes había llegado a odiar. Pero hoy era diferente. Hoy el sonido no era una tortura, era una promesa. Se levantó de un salto, algo que nunca hacía. Normalmente se quedaba en la cama 5 minutos más, negociando con el sueño. Pero esta mañana su cuerpo estaba eléctrico, vivo con una mezcla de nervios y esperanza que no había sentido en años. La pequeña habitación que compartía con su madre en su departamento de 2 cuartos en la colonia Buenos Aires estaba todavía oscura. A través de la delgada pared podía escuchar el ronquido suave de Marta, su madre, que había llegado a casa apenas 4 horas antes de su turno nocturno limpiando oficinas en Polanco. Andrea caminó de puntitas hacia el baño, descalza sobre el piso de cemento frío. Se miró en el espejo manchado que colgaba sobre el lavabo oxidado. Tenía 19 años, pero a veces se sentía de 40. Su cara era delgada, con pómulos marcados que había heredado de su padre, un hombre que había desaparecido cuando ella tenía 3 años. Sus ojos eran café oscuro, casi negros, enmarcados por cejas gruesas, que nunca se molestaba en depilar. Su cabello, largo y negro como la noche, caía en ondas naturales sobre sus hombros. Hoy se lo amarraría. Hoy tenía que verse seria, profesional, confiable. Abrió la llave de la regadera y esperó. El agua salió primero helada, luego tibia, nunca caliente. El calentador llevaba roto 2 meses. Marta había dicho que lo arreglaría cuando cobrara el siguiente pago, pero Andrea sabía que ese dinero ya estaba comprometido. Siempre lo estaba. Se bañó rápido, enjabonándose con un jabón de glicerina barato que olía vagamente a limón. Mientras el agua corría por su espalda, cerró los ojos y repasó mentalmente lo que diría en la entrevista. Buenos días, mi nombre es Andrea Reyes. Tengo 19 años y recién terminé mi preparatoria en el CONALEP. Estudié Administración de Empresas y me gradué con promedio de 9.2. Soy responsable, puntual y aprendo rápido. Había ensayado esas palabras 100 veces frente al espejo, 1000 veces en su cabeza mientras viajaba en el metro. Las palabras tenían que sonar naturales, confiadas, no desesperadas, aunque por dentro estaba desesperada. La entrevista era para un puesto de asistente administrativa en la Fundación Educativa Mendoza, una organización sin fines de lucro que otorgaba becas a estudiantes de bajos recursos. El salario no era mucho, 8.000 pesos al mes, pero era un trabajo de oficina, un trabajo con futuro, un trabajo donde no tendría que arruinar su espalda como su madre, limpiando pisos ajenos hasta que las rodillas le dolieran tanto que apenas podía caminar. Y lo más importante, el trabajo incluía un programa de apoyo educativo. Después de 6 meses, la fundación pagaría el 50% de la colegiatura si ella quería seguir estudiando. Andrea soñaba con entrar a la universidad, estudiar contabilidad o administración. Con un título universitario, podría conseguir un trabajo de verdad. Uno donde pudiera ayudar a su madre. Donde su mamá pudiera dejar de trabajar doble turno. Donde pudieran mudarse a un lugar con agua caliente. Salió de la regadera y se secó con una toalla delgada y áspera. Se vistió con cuidado. Su madre le había comprado la ropa 2 semanas atrás en el tianguis de ropa usada de Tepito. Una blusa blanca de manga larga, formal pero sencilla, y un pantalón negro de vestir que le quedaba un poco grande en la cintura, pero que Marta había ajustado con su vieja máquina de coser. Andrea se paró frente al espejo del baño. La blusa estaba impecable. Su madre la había planchado la noche anterior. Cada centímetro perfectamente liso, sin una sola arruga. Marta Reyes no sabía muchas cosas, pero sabía planchar.
Después de 15 años trabajando como empleada doméstica en las casas más elegantes de Polanco y Lomas de Chapultepec, había perfeccionado el arte. Andrea se peinó el cabello hacia atrás, recogiéndolo en una cola de caballo baja y apretada. Se veía mayor así, más seria. Aplicó un poco de rímel barato en sus pestañas y un toque de brillo labial transparente. Nada más. No quería parecer que estaba tratando demasiado. Respiró hondo. La chica en el espejo le devolvió la mirada con ojos llenos de determinación. «Tú puedes», susurró. Salió del baño y entró a la cocina. Era apenas un rincón con una estufa de 2 hornillas, un refrigerador pequeño que zumbaba constantemente y un fregadero donde siempre goteaba la llave. Sobre la mesa de plástico plegable había un plato cubierto con una servilleta de papel. Andrea levantó la servilleta y sonrió. 2 quesadillas de frijoles, perfectamente dobladas. Al lado, un vaso de agua de Jamaica y una nota escrita en la letra inclinada y temblorosa de su madre. «Mija, come bien. Hoy es tu día. Te amo. Mamá». Andrea sintió un nudo en la garganta. Sabía que su madre había preparado eso antes de irse a dormir, probablemente a las 2:30 de la madrugada. Sabía que Marta había usado los últimos frijoles de la semana para hacer esas quesadillas. Se sentó y comió despacio, saboreando cada bocado. No tenía hambre, los nervios le cerraban el estómago, pero no desperdiciaría el esfuerzo de su madre. Mientras masticaba, su mirada cayó sobre el objeto que siempre vivía en el centro de la mesa, una llave de cruz vieja y pesada, del tipo que los mecánicos usan para quitar las tuercas de las llantas. Estaba oxidada en las esquinas, pero el metal todavía brillaba en los bordes donde el uso constante había pulido la superficie. Era de su abuelo. Don Arturo Reyes había sido mecánico de camiones urbanos durante 40 años. Andrea apenas tenía 12 años cuando él murió de un infarto masivo una tarde calurosa de julio, desplomándose en medio del taller donde había trabajado toda su vida. Pero esos 12 años habían sido suficientes. Andrea cerró los ojos y se permitió regresar por un momento. Tenía 8 años. Era domingo. Su mamá trabajaba, como siempre, así que el abuelo Arturo la había llevado con él al taller. El lugar olía a aceite quemado, metal caliente y cigarro. Su abuelo no fumaba, pero su compañero de trabajo, don Chuy, siempre tenía un delicado colgando de la comisura de los labios. «Ándale, mija, pásame la llave de cruz», le había dicho su abuelo, señalando la herramienta. Andrea, pequeña y curiosa, levantó la llave con ambas manos. Era pesada, casi tanto como ella. «¿Para qué sirve, Abu?» «Para quitar las llantas, mija. Mira». Don Arturo tomó la llave y la colocó sobre una de las tuercas de la llanta de un camión viejo que estaba levantado sobre un gato hidráulico. Empujó la llave hacia abajo con fuerza, usando todo el peso de su cuerpo. La tuerca cedió con un chirrido metálico. «¿Ves? Todo es cuestión de palanca. No necesitas ser el más fuerte. Necesitas saber dónde poner la fuerza». Andrea asintió, fascinada. Durante los siguientes 4 años, cada domingo que su madre trabajaba, Andrea iba al taller con su abuelo. Aprendió a cambiar llantas, a revisar el aceite, a identificar el sonido de un motor que fallaba. Aprendió que los carros, como las personas, te decían cuando algo andaba mal. Solo tenías que escuchar. Pero más que mecánica, don Arturo le enseñó algo más importante. «Mija», le dijo una tarde mientras limpiaban las herramientas, «en esta vida hay 2 tipos de personas. Los que ven un problema y siguen caminando, y los que se arremangan las mangas y lo arreglan. Tú, mija, tienes que ser del segundo tipo. Si puedes arreglarlo y no lo haces, entonces el problema también es tuyo». Andrea, con 11 años, no entendió completamente lo que quería decir, pero las palabras se quedaron con ella, grabadas en algún lugar profundo. El día que su abuelo murió, Andrea estaba en la escuela. Llegó a casa y encontró a su madre llorando en el piso de la cocina, con el teléfono todavía en la mano. No dijo nada, solo la abrazó. Una semana después, cuando fueron a recoger las pertenencias de don Arturo del taller, don Chuy le entregó algo envuelto en un trapo grasiento.
Tu abuelo quería que tú tuvieras esto, mija. Andrea desenvolvió el trapo. Era la llave de cruz. La misma que había usado 1000 veces. En una de las barras, grabado toscamente con un clavo, estaba su nombre, Andrea. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Solo apretó la llave contra su pecho. Andrea abrió los ojos. La llave seguía ahí, en el centro de la mesa como siempre. Después de la muerte del abuelo, Marta la había puesto en ese lugar, como un pequeño altar silencioso. Para que nunca olvides de dónde vienes, había dicho su madre. Andrea terminó su quesadilla, bebió el agua de Jamaica de un trago y se levantó. Tomó la llave de la mesa, sintiendo el peso familiar en su mano. Era demasiado grande para llevarla en el bolsillo del pantalón, pero su bolsa, una mochila negra vieja y desgastada, tenía un bolsillo interno con cierre. Metió la llave ahí, bien guardada. No sabía por qué, pero necesitaba llevarla hoy. Era su amuleto de la suerte, su conexión con el abuelo, su recordatorio de que ella venía de gente que no se rendía. Revisó la hora en su celular. 7:10 a.m. La entrevista era a las 10:00 en punto en las oficinas de la Fundación Educativa Mendoza, en la colonia Roma Norte. Tenía tiempo de sobra. El trayecto en metro desde la estación Niños Héroes hasta Insurgentes era de 20 minutos. De ahí, una caminata de 10 minutos hasta la fundación. Incluso con márgenes de error, llegaría a las 9:30. Perfecta puntualidad. Andrea se colgó la mochila al hombro, tomó sus llaves y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo frente a la puerta cerrada del cuarto de su madre. Podía escuchar la respiración profunda de Marta a través de la madera. «Te quiero, mamá», susurró Andrea. «Voy a conseguir ese trabajo. Te lo prometo». Cerró la puerta del departamento con cuidado, bajó los 3 pisos de escaleras oscuras que olían a humedad y comida frita, y salió a la calle. La Ciudad de México la recibió con su sinfonía habitual de ruido. El rugido de los camiones, el grito de los vendedores ambulantes, el ladrido de perros callejeros, la música que salía de una tienda de abarrotes. El cielo estaba gris, nublado, pesado. Olía a lluvia. Andrea miró hacia arriba. Las nubes eran gruesas y oscuras, moviéndose rápido por el viento. La temporada de lluvias había comenzado hacía una semana. Cada tarde, sin falta, el cielo se abría y la ciudad se convertía en un río. «Por favor», murmuró Andrea, mirando las nubes. «Solo esperen hasta la tarde, solo hasta que yo termine». Caminó rápido hacia la estación del metro. Las calles estaban llenas de gente, todos moviéndose con esa prisa característica de la ciudad. Vendedores gritaban desde sus puestos. «¡Lleve sus tamales calientitos! ¡Órale, güerita, llévese unos tacos!». Andrea los ignoró, manteniendo la cabeza baja y el paso firme. Llegó a la estación Niños Héroes, justo cuando el reloj de su celular marcaba las 7:28. Perfecto. Bajó las escaleras hacia el andén. El olor del metro la golpeó inmediatamente. Una mezcla de sudor humano, humedad, comida callejera y ese aroma metálico particular de los rieles eléctricos. El andén estaba atestado. Cientos de personas esperaban el siguiente tren, empujándose, apretándose. Andrea se posicionó estratégicamente cerca de las puertas. Cuando el tren llegó, se dejó llevar por la marea humana, empujando con los codos, defendiendo su espacio. Logró entrar justo antes de que las puertas se cerraran. El vagón estaba tan lleno que no podía levantar los brazos. Estaba literalmente aplastada entre un hombre con camisa sudada y una señora con una bolsa enorme de mandado. El hombre olía a cigarro y cerveja rancia. Andrea giró la cara hacia el otro lado, tratando de respirar. El tren arrancó con un chirrido metálico. Andrea cerró los ojos, concentrándose en no perder el equilibrio. En su mente, repasaba de nuevo las palabras de su presentación. «Buenos días. Mi nombre es Andrea Reyes». El tren se detuvo en cada estación. La multitud cambiaba. Algunas personas salían, otras entraban, pero el vagón nunca se vaciaba.
Andrea revisaba su celular cada 2 minutos. 7:45, 7:52, 8:03. Finalmente, el tren llegó a Insurgentes. Andrea se bajó empujando, casi cayéndose en el proceso. Subió las escaleras hacia la salida, pasando por el laberinto de pasillos llenos de vendedores ambulantes que ofrecían desde celulares hasta tacos de canasta. Salió a la calle y respiró profundo. El aire era caliente, húmedo, cargado. El cielo había oscurecido aún más. Las nubes ahora eran casi negras. No, murmuró Andrea, apresurando el paso. Caminó rápido por la avenida Insurgentes, esquivando a la gente, a los puestos de comida, a los perros que dormían en las banquetas. Dio vuelta en una calle lateral, según las indicaciones de Google Maps en su celular. Eran las 8:47. Todavía tenía más de 1 hora. Todo estaba bien. Y entonces, el cielo se abrió. No fue una lluvia gradual. No fue una advertencia suave. Fue una explosión. Como si alguien hubiera vaciado el océano entero sobre la ciudad en cuestión de segundos. Andrea se quedó paralizada por un segundo, sintiendo el agua helada golpear su cabeza, sus hombros, su blusa blanca perfectamente planchada. La lluvia era tan fuerte que dolía, como pequeños martillos cayendo del cielo. ¡No!, gritó Andrea, y empezó a correr. Corrió por la banqueta, chapoteando en charcos que aparecían instantáneamente. Buscó refugio bajo el toldo de una tienda, pero el viento soplaba con tanta fuerza que la lluvia caía en diagonal, empapándola de todos modos. Su blusa blanca ya estaba transparente, pegada a su piel. Su pantalón negro estaba oscuro por el agua. Su cabello, tan cuidadosamente amarrado, se había soltado, cayendo en mechones mojados sobre su cara. Andrea sacó su celular del bolsillo de la mochila. La pantalla estaba mojada, pero todavía funcionaba. Abrió Google Maps. Estaba a 15 cuadras de la fundación. Miró la hora. 8:55. Está bien, se dijo a sí misma, tratando de controlar el pánico. Puedo caminar 15 cuadras en 40 minutos. Está bien. Salió del refugio del toldo y siguió caminando, con la cabeza baja, los brazos cruzados sobre su pecho, en un intento inútil de protegerse. La ciudad se había transformado. Las calles eran ríos. Los coches avanzaban lentamente, creando olas gigantes que salpicaban a los peatones. Los vendedores ambulantes cubrían sus puestos con plásticos. La gente corría en todas direcciones, buscando refugio. Andrea siguió caminando. No tenía opción. 5 cuadras más adelante, mientras cruzaba una avenida, lo vio. Un carro viejo, elegante, verde oscuro, estaba mal estacionado a medio carril, bloqueando el tráfico. Era un Mercedes clásico, probablemente de los años 80, el tipo de carro que ya no se veía mucho en la ciudad. Los coches detrás de él tocaban el claxon furiosamente, pero el Mercedes no se movía. Y junto al carro, luchando con un gato hidráulico bajo la lluvia torrencial, había un hombre mayor. Andrea aminoró el paso. El hombre era alto, delgado, con el cabello blanco completamente empapado, pegado a su cráneo. Vestía un traje elegante que ahora estaba arruinado por el agua. Tenía las manos temblando, no de frío, sino de frustración, tratando de posicionar el gato bajo el chasis del carro. La llanta trasera estaba completamente ponchada, hundida contra el asfalto. «¡Maldita cosa!», gritó el hombre, pateando el gato. Su voz se perdió en el rugido de la lluvia. Los coches seguían tocando el claxon. Un conductor le gritó algo vulgar por la ventana. El hombre lo ignoró, concentrado en su tarea imposible. Andrea se detuvo. Su mente le gritaba: «Sigue caminando. No es tu problema. Tienes una entrevista. Esta es tu única oportunidad. Si te paras te arruinarás más. Llegarás tarde. Perderás todo». Pero su cuerpo no se movía. Miró al hombre. Vio sus manos temblando. Vio la frustración en su cara arrugada. Vio el peligro. El carro estaba bloqueando un carril completo. Los otros autos tenían que esquivarlo. Era cuestión de tiempo, antes de que alguien no lo viera a tiempo y... Escuchó la voz de su abuelo en su cabeza, clara como si estuviera parado junto a ella.
Si puedes arreglarlo y no lo haces, entonces el problema también es tuyo. Andrea cerró los ojos. Respiró hondo. «Maldita sea», susurró. Cruzó la calle hacia el Mercedes. «¡Señor!», gritó Andrea, su voz apenas audible sobre el estruendo de la lluvia y el tráfico. «¡Señor! ¡Necesita ayuda!». El hombre mayor levantó la vista, sorprendido. Sus ojos eran de un gris claro, casi transparentes, enmarcados por arrugas profundas que hablaban de muchos años vividos. Tenía la mirada de alguien que no estaba acostumbrado a sentirse impotente. «¡Jovencita!», gritó de vuelta, limpiándose el agua de la cara con una mano temblorosa. «No deberías estar aquí. Es peligroso». Andrea ya estaba arrodillándose en el asfalto mojado, sintiendo inmediatamente el agua fría empapar sus rodillas a través del pantalón. Se quitó la mochila del hombro y la dejó caer junto al carro, sin importarle que también se mojara. «El gato está mal posicionado», gritó Andrea, examinando rápidamente la situación. «Tiene que ir en el chasis, no en el cuerpo del carro. Si lo pone ahí va a romper la carrocería». El hombre la miró con una mezcla de sorpresa y alivio. «¿Sabes de carros?». «Mi abuelo era mecánico», respondió Andrea, tomando el gato hidráulico de sus manos. Pesaba más de lo que recordaba, pero sus manos se movieron con memoria muscular, posicionando la base exactamente donde tenía que ir, justo debajo del punto de apoyo del chasis trasero. Un carro pasó a toda velocidad junto a ellos, tocando el claxon con furia, tan cerca que Andrea sintió el viento. Su corazón dio un salto, pero no se movió. «Necesito que se haga para atrás, señor», ordenó Andrea, con una autoridad que no sabía que tenía. «¡Esto va a salpicar!». El hombre mayor obedeció, retrocediendo unos pasos. Andrea comenzó a bombear el gato, subiendo y bajando la palanca metálica. Sus brazos ardían con el esfuerzo, pero siguió adelante. Había hecho esto cientos de veces en el taller del abuelo. Su cuerpo recordaba. El Mercedes comenzó a elevarse lentamente, milímetro a milímetro. La lluvia le golpeaba la espalda con fuerza, empapando completamente su blusa blanca. Podía sentir cómo la tela se pegaba a su piel, transparente, arruinada. No importaba. Ya estaba destruida de todos modos. Cuando el carro estuvo lo suficientemente alto, Andrea se arrastró bajo el paragolpes trasero para verificar que el gato estuviera seguro. El agua corría por la calle como un río, arrastrando basura, hojas, suciedad. Andrea sintió el líquido frío mezclado con aceite de motor y quién sabe qué más empapando su ropa. «¡Está bien!», gritó, saliendo de debajo del carro. «¡Ahora las tuercas!». Se dio cuenta de que el hombre no tenía una llave de cruz a la vista. «¿Dónde está su llave?». «¿Mi qué?». El hombre se veía perdido. «La llave de cruz, para quitar las tuercas». El hombre negó con la cabeza, sus ojos mostrando una vergüenza repentina. «Yo... no sé. El chofer siempre... yo nunca...». «Por supuesto», pensó Andrea. «Este hombre tiene chofer. Este Mercedes probablemente vale más que todo lo que mi familia ha ganado en 10 años combinados. Y está aquí, bajo la lluvia, porque decidió manejar solo por alguna razón que probablemente nunca entenderé». Pero no había tiempo para juicios. «¡Espere!». Andrea corrió hacia su mochila, que estaba tirada en un charco. La abrió con manos temblorosas, mojadas, y metió la mano en el bolsillo interno. Sus dedos encontraron el metal frío y familiar, la llave de cruz de su abuelo. La sacó, pesada y perfecta, y corrió de vuelta al carro. El hombre la miraba con los ojos muy abiertos. «¿Traes eso contigo?». «Siempre», respondió Andrea sin más explicación. Se arrodilló de nuevo, esta vez directamente en un charco profundo que le empapó las rodillas hasta los muslos. Posicionó la llave sobre la primera tuerca. Estaba apretada, oxidada por años de uso. Andrea empujó con todo su peso, gruñendo con el esfuerzo. La tuerca no se movió. «¡Vamos!», gritó, empujando más fuerte. Sus brazos temblaban. Podía sentir cómo la piel de sus manos se raspaba contra el metal áspero de la llave. «No necesitas ser el más fuerte».
Necesitas saber dónde poner la fuerza. Andrea ajustó su posición, puso un pie contra la llanta para tener más palanca y empujó de nuevo con todo su cuerpo. La tuerca cedió con un chirrido metálico que le dio más satisfacción de la que había sentido en meses. ¡Sí!, gritó, con una sonrisa involuntaria. Aflojó las 5 tuercas, trabajando metódicamente alrededor de la llanta. El agua seguía cayendo, implacable. Su cabello estaba completamente suelto ahora, cayendo en mechones mojados sobre su cara. Cada vez que se lo apartaba, dejaba una mancha de grasa negra en sus mejillas. «Jovencita», dijo el hombre, sosteniéndose del carro para mantener el equilibrio. «No tienes que hacer esto. Yo puedo llamar a alguien». «Ya casi termino», respondió Andrea sin mirarlo. Ahora tenía que quitar la llanta. Jaló con fuerza y la rueda ponchada se desprendió. Era pesada, más de lo que esperaba. Casi se le cae, pero logró controlarla y la rodó hacia un lado, donde cayó con un splash en un charco. «¿Dónde está la llanta de refacción?», preguntó. El hombre señaló hacia la cajuela. Andrea fue hacia allá. El viejo Mercedes tenía una cajuela enorme, forrada con carpeta elegante, que ahora estaba empapada. La llanta de refacción estaba ahí, sujeta con una tuerca central. Andrea la liberó y levantó la llanta. Sus brazos protestaron. Esta llanta era más pequeña, una de esas llantas de emergencia temporales, pero seguía siendo pesada. La rodó hasta el costado del carro y, con un esfuerzo monumental, la levantó y la alineó con los birlos. Empujó la llanta hacia el cubo, haciendo coincidir los agujeros. Tuvo que intentar 3 veces, ajustando el ángulo, antes de que finalmente encajara. «¡Listo!», jadeó, tomando las tuercas que había dejado en el suelo junto al charco. Estaban cubiertas de suciedad y agua, pero funcionarían. Las enroscó a mano primero, todas ellas, y luego usó la llave de cruz para apretarlas correctamente, trabajando en estrella como su abuelo le había enseñado. «Siempre en estrella, mija, nunca en círculo. Distribuye la presión de manera uniforme». Cuando la última tuerca estuvo apretada, Andrea se dejó caer hacia atrás, sentándose directamente en el charco. Estaba completamente exhausta. Sus brazos le ardían. Sus manos estaban negras de grasa mezclada con agua sucia. Su ropa estaba destruida, empapada, manchada con aceite, grasa y mugre de la calle. Miró su celular. La pantalla estaba mojada pero funcionaba. 9:37 am. El mundo se detuvo. 9:37. La entrevista era a las 10:00. Estaba a 12 cuadras de distancia. Mojada, sucia, exhausta. No iba a llegar. El hombre mayor se agachó junto a ella, su cara llena de preocupación. «¿Estás bien?». Andrea no podía hablar. Sentía un nudo en la garganta tan apretado que pensó que se ahogaría. Había hecho todo bien. Se había levantado temprano. Había planeado todo. Había salido con tiempo de sobra. Y ahora estaba sentada en un charco sucio, a 12 cuadras de su futuro, sabiendo que acababa de destruirlo con sus propias manos. «Jovencita», dijo el hombre, su voz más suave ahora. «¿Tienes que estar en algún lugar?». Andrea asintió, incapaz de confiar en su voz. «¿Dónde?». «Fundación Educativa Mendoza», susurró Andrea. «Tengo una entrevista. A las 10». El rostro del hombre cambió. Algo cruzó por sus ojos, algo que Andrea no pudo identificar. Sorpresa, tal vez, o reconocimiento. «¿Una entrevista?». «Para un trabajo», dijo Andrea. Y entonces, como si decirlo en voz alta rompiera una presa, las palabras comenzaron a salir. «Mi mamá es empleada doméstica. Trabaja 14 horas al día limpiando casas. Yo acabo de terminar la prepa y este trabajo es mi oportunidad de ayudarla, de tener un futuro, de no terminar como...». Se detuvo, avergonzada de haber dicho demasiado. El hombre la miraba con una intensidad que la hacía sentir incómoda. «¿Cómo te llamas?». «Andrea Reyes». «Andrea Reyes», repitió él, como si estuviera memorizando el nombre. «Yo soy Eduardo Mendoza». Andrea asintió, sin procesar realmente la información. Estaba demasiado ocupada calculando.
Si corría más rápido de lo que había corrido en su vida, tal vez podría llegar a las 10:05. Tal vez ellos entenderían. Tal vez... Andrea, dijo don Eduardo, su voz ahora firme, autoritaria. Baja el gato. Termina el trabajo. ¿Qué? El carro todavía está levantado. Tienes que bajar el gato o no puedo manejar. Termina lo que empezaste. Andrea lo miró, confundida, pero algo en su tono no admitía discusión. Se levantó, temblando de frío y agotamiento, y caminó hacia el gato. Giró la válvula de liberación lentamente, y el Mercedes descendió suavemente hasta que la nueva llanta tocó el suelo. Recogió el gato y lo llevó a la cajuela. El hombre ya estaba guardando la llanta ponchada. «Listo», dijo Andrea. Su voz sonaba hueca, distante. Don Eduardo cerró la cajuela con un golpe firme. Se volvió hacia ella. «Sube al carro». «¿Qué?» «Que subas al carro, Andrea. Te voy a llevar a tu entrevista». «No, yo no puedo. Estoy sucia. Voy a arruinar sus asientos. Ya arruinaste mis asientos cuando guardaste tu mochila en el asiento trasero hace 5 minutos», dijo él. Y por primera vez, Andrea notó un destello de humor en sus ojos. «Y mis asientos sobrevivirán. Tu entrevista no. Ahora sube». Andrea dudó solo un segundo más. Luego recogió su mochila empapada, metió la llave de cruz en el bolsillo interno con manos temblorosas y subió al asiento del pasajero del Mercedes. El interior del carro era elegante, con asientos de cuero color crema que ahora estaban manchados con agua y barro. Olía a madera pulida y a ese aroma particular de los carros viejos bien cuidados. Andrea se sentó en la punta del asiento, tratando de tocar lo menos posible. Don Eduardo subió al lado del conductor, cerró su puerta con un golpe satisfactorio y arrancó el motor. El Mercedes cobró vida con un ronroneo suave y profundo. Metió primera y se incorporó al tráfico con una confianza sorprendente para alguien que acababa de tener problemas con un gato hidráulico. «¿Dónde queda exactamente?», preguntó. «Calle Córdoba número 120 entre Medellín y Durango», respondió Andrea automáticamente. Don Eduardo asintió y condujo en silencio por un momento. Los limpiaparabrisas luchaban contra la lluvia que seguía cayendo con fuerza. Las calles estaban inundadas. Los carros avanzaban lentamente, pero don Eduardo navegaba con la paciencia de alguien que había conducido por esta ciudad durante décadas. «Tu abuelo», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «El mecánico, ¿cómo se llamaba?» «Don Arturo Reyes», respondió Andrea sorprendida por la pregunta. «Trabajó en un taller de camiones urbanos toda su vida». «¿Te enseñó bien?» «Me enseñó todo lo que sé», dijo Andrea, y sintió el nudo en su garganta de nuevo. «Murió cuando yo tenía 12. Don Eduardo asintió lentamente. «Los buenos maestros nunca mueren realmente. Viven en las cosas que nos enseñan, en las decisiones que tomamos». Andrea no supo qué responder a eso. Siguieron conduciendo. Andrea miraba por la ventana, viendo la ciudad pasar en un borrón de gris y lluvia. Revisó su celular. 9:52. «Vamos a llegar», dijo don Eduardo, como si le hubiera leído la mente. Y llegaron. A las 9:58, el Mercedes se detuvo frente a un edificio antiguo y elegante de 3 pisos con fachada Art Deco. Un letrero discreto junto a la puerta decía: «Fundación Educativa Mendoza, transformando vidas a través de la educación». Andrea miró el edificio. Luego se miró a sí misma. Estaba empapada. Su blusa blanca era ahora gris sucio, completamente transparente, con manchas negras de grasa. Su pantalón estaba cubierto de lodo. Sus manos parecían las de un mecánico después de un turno doble. Su cabello era un desastre de mechones mojados. Tenía una mancha de grasa atravesando su mejilla derecha que ni siquiera había notado. «Yo no puedo entrar así», susurró. Don Eduardo se volvió hacia ella. Su mirada era intensa, penetrante. «Andrea Reyes, escúchame bien. Hace media hora, tú estabas corriendo hacia tu futuro bajo la lluvia. Viste a un viejo extraño, un desconocido,
luchando con un problema que no era tuyo. Sabías que detenerte significaba perder tu oportunidad. Lo sabías. Y aún así te detuviste. Andrea lo miraba, sin poder apartar la vista. Te arrodillaste en la calle, continuó don Eduardo. Destruiste tu ropa, sacrificaste tu tiempo. Y arreglaste mi problema porque pudiste, porque tenías las habilidades, y porque tu abuelo te enseñó que cuando ves un problema que puedes resolver, no das la espalda. Hizo una pausa, y su voz se suavizó. Ese tipo de carácter, ese tipo de integridad, no se puede enseñar en ninguna escuela. No viene con ninguna ropa elegante. Entra a ese edificio exactamente como estás. Y si las personas ahí dentro no pueden ver tu valor porque estás sucia, entonces no merecen tenerte. Andrea sintió lágrimas mezclándose con el agua de lluvia en su cara. Gracias, susurró, por traerme. Ve, dijo don Eduardo, señalando hacia el edificio. Son las 10:00, todavía estás a tiempo. Andrea abrió la puerta del carro. La lluvia había disminuido a una llovizna fina, casi como una bendición de último minuto. Tomó su mochila del asiento trasero, dejando un charco de agua en el cuero crema. Lo siento por sus asientos, dijo. Don Eduardo sonrió. Ve. Andrea cerró la puerta y corrió hacia el edificio. Subió los 3 escalones de mármol de la entrada, empujó la pesada puerta de vidrio y madera, y entró. El lobby de la Fundación Educativa Mendoza era hermoso. Pisos de mármol blanco brillante, paredes color crema con molduras doradas. Un techo alto con una lámpara de araña de cristal que proyectaba luz suave y cálida. Olía a limpieza, a dinero, a orden. Y Andrea Reyes, con su ropa empapada y sucia, goteando agua lodosa sobre el mármol perfecto, se detuvo en seco. Una mujer estaba sentada detrás de un escritorio enorme de caoba. Tendría unos 40 años, con el cabello perfectamente peinado en un chongo apretado, vestida con un traje sastre gris que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Andrea. Tenía lentes de diseñador y una expresión de perpetua desaprobación en su rostro delgado. Una pequeña placa en su escritorio decía, Lic. Patricia Vega, coordinadora administrativa. La licenciada Vega levantó la vista de su computadora. Sus ojos viajaron desde la cara manchada de grasa de Andrea, bajando por su blusa transparente y sucia, su pantalón empapado, hasta sus zapatos baratos que dejaban huellas de agua en el mármol. Su expresión pasó de sorpresa a disgusto en cuestión de segundos. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, con un tono que claramente decía que no tenía ninguna intención de ayudar. Andrea tragó saliva. Enderezó la espalda, levantó la barbilla. «Buenos días», dijo, con una voz que intentaba ser firme pero salió temblorosa. «Mi nombre es Andrea Reyes. Tengo una entrevista a las 10:00 para el puesto de asistente administrativa». La licenciada Vega miró el reloj en la pared. Un reloj elegante, antiguo, con números romanos. Marcaba las 10:03. «Son las 10:03, señorita», dijo, con una frialdad que podría congelar el infierno. «Lo sé», dijo Andrea. «La lluvia, el tráfico, yo». «¿Y eso?». La licenciada Vega señaló con un dedo perfectamente manicurado el estado de Andrea. «¿Eso también fue el tráfico?». Andrea sintió como si le hubieran dado una bofetada. Hubo una emergencia. Un hombre necesitaba ayuda con su carro y yo... «Señorita Reyes», interrumpió la licenciada Vega, su voz cortante como un cuchillo. «La Fundación Educativa Mendoza es una institución seria. Esperamos profesionalismo, puntualidad y, sobre todo, presentación adecuada de nuestros candidatos». Hizo una pausa, mirando a Andrea de arriba a abajo con un desprecio apenas disfrazado. «Usted llega tarde. Llega sucia. Está empapada y está dejando un charco en nuestro piso. Esto, señorita Reyes, no es profesionalismo. Esto es falta de respeto». «Pero yo...». Andrea sintió el pánico creciendo en su pecho. «Por favor, yo solo necesito...». «El horario de su entrevista era a las 10:00», continuó la licenciada Vega, sin dejarla terminar. «Son las 10:04. Su tiempo ya pasó.
El panel ya está entrevistando al siguiente candidato. Andrea sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No hay forma de... ¿No puedo esperar? Tal vez cuando terminen... No. Una sola palabra. Fría. Final. Absoluta. Tenemos una lista muy larga de candidatos calificados, dijo la licenciada Vega, volviendo su atención a su computadora, como si Andrea ya no existiera. Candidatos que sí llegaron a tiempo, candidatos que entendieron la importancia de esta oportunidad y se presentaron apropiadamente. Andrea se quedó ahí parada, goteando en el mármol perfecto, sintiendo las miradas de otras personas en el lobby. Una joven con un traje impecable la miraba con una mezcla de curiosidad y pena. Un guardia de seguridad se había acercado discretamente, probablemente para asegurarse de que esta persona sucia no fuera a causar problemas. «Por favor», susurró Andrea, odiándose a sí misma por el sonido de súplica en su voz. «Esta entrevista es muy importante para mí. Mi mamá...» «Señorita Reyes». La licenciada Vega levantó la vista una última vez. Sus ojos eran duros, sin una pizca de compasión. La vida está llena de decisiones. Usted decidió detenerse a ayudar a alguien en lugar de llegar a tiempo a su entrevista. Esa fue su decisión. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Hizo un gesto hacia la puerta. Ahora, si me disculpa, está goteando en nuestro piso. Le pediría que se retire. Andrea sintió algo romperse dentro de ella. No era solo el rechazo. Era la humillación. La forma en que esa mujer la miraba, como si fuera basura, como si no valiera nada. Dio un paso hacia atrás. Luego otro. «Lo siento», murmuró. «Lo siento por su piso». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Sus zapatos mojados chirriaban contra el mármol. Podía sentir todas las miradas clavadas en su espalda. Podía sentir el peso del juicio, la vergüenza, el fracaso. Empujó la puerta de cristal y salió. La llovizna había parado completamente. El cielo seguía gris, pero ya no lloraba. Andrea bajó los escalones de mármol y se detuvo en la banqueta. El Mercedes verde ya no estaba. Don Eduardo se había ido. Por supuesto que se había ido. Él había cumplido su parte, la había traído. No era su culpa que ella no hubiera sido lo suficientemente buena para el lugar. Andrea miró sus manos, seguían negras de grasa. Miró su blusa, arruinada. Miró hacia atrás al edificio elegante de la Fundación Educativa Mendoza y comenzó a caminar. Andrea caminó sin rumbo durante casi una hora. No sabía exactamente por dónde iba. Las calles de la Roma Norte se mezclaban unas con otras, todas llenas de cafés elegantes, galerías de arte, gente bien vestida caminando con propósito. Ella era una mancha de miseria en medio de tanta perfección urbana. Su ropa se iba secando lentamente con el calor húmedo de la mañana, pero eso solo hacía las cosas peores. La blusa, al secarse, se volvía rígida, las manchas de grasa más evidentes. El pantalón le picaba contra la piel. Su cabello, que había estado perfectamente peinado esa mañana, ahora colgaba en mechones desordenados y grasosos. Pasó frente a una cafetería con ventanales enormes. Su reflejo la detuvo en seco. No se reconoció. La chica en el vidrio parecía una indigente. Parecía alguien que había dormido en la calle. Parecía exactamente el tipo de persona que la licenciada Patricia Vega pensaba que era. Nadie. Andrea apartó la mirada y siguió caminando. Su mente reproducía la escena una y otra vez, como una película en loop que no podía apagar. La cara de la licenciada Vega, el disgusto en sus ojos, la forma en que había dicho «está goteando en nuestro piso», como si Andrea fuera un perro mojado que había entrado sin permiso. Usted decidió detenerse a ayudar a alguien en lugar de llegar a tiempo a su entrevista. Esa fue su decisión. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Las palabras la perseguían. Había tomado la decisión correcta, ¿no? Su abuelo hubiera estado orgulloso. Don Eduardo había dicho que era carácter, integridad. Pero el carácter no pagaba la renta.
La integridad no alimentaba a su madre. Andrea se detuvo en una banca de plaza y se sentó. Sacó su celular. La pantalla tenía gotas de agua adentro, pero todavía funcionaba. Tenía 3 llamadas perdidas de su madre y un mensaje de texto. «Mija, ¿cómo te fue? Llámame en cuanto salgas. Te amo». Andrea miró el mensaje durante un largo rato. No podía responder. No sabía qué decir. ¿Cómo le explicaría a su madre que había sacrificado su única oportunidad por un extraño? ¿Cómo le diría que la blusa que ella había planchado con tanto cuidado estaba arruinada? ¿Que el pantalón que había pagado en 3 partes estaba manchado de grasa de forma permanente? ¿Cómo le diría que había fallado? Se obligó a escribir algo, cualquier cosa. «Ya salí. Todo bien. Te cuento en casa». Mintió. Mintió porque no podía soportar la idea de decepcionar a su madre por mensaje de texto. Guardó el celular y se quedó sentada, viendo a la gente pasar. Una pareja joven con ropa de diseñador caminaba tomada de la mano. Un hombre de negocios hablaba por teléfono en inglés. Una mujer con un cochecito de bebé que probablemente costaba más que 6 meses de renta de Andrea. Todos tenían un lugar al que ir. Todos tenían un propósito. Andrea no tenía nada. Finalmente, cuando el sol estaba alto y el hambre comenzaba a morderle el estómago, se levantó y caminó hacia la estación del metro. El viaje de regreso fue un borrón. Se subió al vagón, se aferró al tubo metálico y dejó que el movimiento del tren la llevara a casa. Llegó a su colonia a las 2:30 de la tarde. Las calles de Buenos Aires se veían diferentes durante el día. Los vendedores ambulantes ocupaban cada esquina. Los niños jugaban fútbol en la calle. Las señoras colgaban ropa en los balcones. Era ruidoso, caótico, vivo. Era su mundo, y nunca iba a poder escapar de él. Subió las 3 escaleras hasta el departamento 3B, con piernas que sentían como de plomo. Cada escalón era una derrota. Se detuvo frente a la puerta, con la mano en el picaporte. Del otro lado, podía escuchar el sonido de la radio. Su madre estaba en casa. Marta tenía el turno de tarde hoy. Entraba a las 4:00 p.m. Andrea no se movió. No podía hacerlo. No podía abrir esa puerta y ver la esperanza en los ojos de su madre transformarse en decepción. Pero no tenía opción. Abrió la puerta. Marta Reyes estaba en la cocina, preparando algo en la estufa. Llevaba puesto su uniforme gris de trabajo, el cabello recogido en una trenza simple. Cuando escuchó la puerta, se dio la vuelta con una sonrisa. La sonrisa murió en cuanto vio a Andrea. «Dios mío», susurró Marta, dejando caer la cuchara de madera que tenía en la mano. «¿Qué te pasó?» Andrea se quedó congelada en la entrada. De repente, como si ver a su madre hubiera roto alguna presa interior, sintió las lágrimas comenzar a correr por sus mejillas. «Mamá», logró decir, con una voz rota. «Mamá, lo arruiné todo». Marta cruzó el pequeño departamento en 3 zancadas y envolvió a su hija en sus brazos. Andrea se derrumbó contra ella, sollozando como no lo había hecho desde que era niña. «Shh, shh, mi amor», murmuraba Marta, acariciando su cabello sucio. «Estás bien, vamos, siéntate». Guió a Andrea hacia la pequeña mesa de la cocina y la sentó en una silla. Luego se arrodilló frente a ella, tomando sus manos manchadas de grasa entre las suyas. «Cuéntame qué pasó». Y Andrea le contó todo. Le contó sobre la lluvia, sobre el Mercedes verde, sobre el viejo que no podía cambiar su llanta. Le contó cómo se había arrodillado en el asfalto mojado, cómo había usado la llave del abuelo, cómo había sabido que llegaría tarde pero había seguido adelante de todos modos. «Porque tenías razón, mamá», dijo Andrea con la voz entrecortada por los sollozos. «Porque el abu siempre decía que si puedes arreglarlo y no lo haces, el problema también es tuyo. Y yo tenía que ayudarlo». Marta escuchaba en silencio, sus ojos brillando con lágrimas. «El señor me llevó hasta la fundación», continuó Andrea. «Llegué solo 3 minutos tarde. 3 minutos, mamá. Pero había una mujer,
La licenciada Vega. Me miró como si fuera basura. Dijo que estaba goteando en su piso. Me echó. Las lágrimas corrían libremente ahora. Arruiné la ropa. Arruiné todo. La entrevista, el trabajo, todo. Y ahora no sé qué vamos a hacer. Marta cerró los ojos. Andrea vio cómo su madre respiraba profundo, como si estuviera tratando de mantener la compostura. «Mija», dijo finalmente Marta, abriendo los ojos. «Ven conmigo». «¿Qué?». Marta se levantó y caminó hacia el pequeño cuarto que compartían. Andrea la siguió, confundida. Marta se arrodilló junto a su cama y sacó una caja vieja de zapatos de debajo del colchón. Andrea conocía esa caja. Era donde su madre guardaba los papeles importantes, actas de nacimiento, recibos viejos, fotografías. Pero cuando Marta abrió la caja, Andrea vio algo que no había visto antes, un sobre grueso, amarillo con edad. Marta lo sacó con manos temblorosas y se lo entregó a Andrea. «Ábrelo». Andrea lo abrió. Adentro había una pila de papeles, facturas, todas del Hospital General, fechadas de 3 años atrás. Andrea sintió que su corazón se detenía. Recordaba ese verano. Tenía 16 años. Había contraído dengue hemorrágico, una de las peores cepas. Había estado en el hospital durante 2 semanas, en cuidados intensivos durante 3 días. Los doctores le habían dicho a su madre que había sido un caso grave, que había estado en peligro real. Andrea había sobrevivido. Pero nunca había preguntado cuánto había costado. Ahora, mirando las facturas, lo supo. 185,000 pesos. «Mamá», susurró, sintiendo que la habitación giraba. «Mamá, esto...». «Lo he estado pagando de a poco», dijo Marta, su voz sorprendentemente tranquila. 1,000 pesos al mes, a veces más cuando puedo. El hospital aceptó un plan de pagos. Andrea miró los papeles. Vio los recibos de pago, todos firmados por su madre. Vio las fechas, mes tras mes, durante 3 años. Hizo los cálculos mentalmente. 1,000 pesos al mes durante 3 años era 36,000 pesos. Quedaban 149,000. «Todavía debemos 149,000 pesos», dijo Andrea con voz hueca. «Sí». «¿Cuánto tiempo más?». Marta sonrió, pero fue una sonrisa triste, cansada. 12 años, si no hay intereses, si no me enfermo, si no hay emergencias. Andrea sintió como si le hubieran golpeado el pecho. 12 años. Su madre estaría pagando esta deuda hasta los 57 años, y todo porque Andrea se había enfermado. «¿Por qué nunca me dijiste?». «Porque no era tu culpa», dijo Marta, tomando las manos de Andrea de nuevo. «Y porque no quería que cargaras con esa preocupación. Eras una niña, necesitabas enfocarte en la escuela, en tu futuro». «Pero ese trabajo», dijo Andrea, sintiendo una nueva ola de desesperación. «Ese trabajo iba a ayudar, iba a hacer la vida más fácil». «Sí», interrumpió Marta. «Pero, mija, ¿a qué costo? ¿Qué clase de personas serias si hubieras caminado junto a ese pobre hombre sin ayudarlo? ¿Qué clase de vida estarías construyendo?». Andrea negó con la cabeza. «Una vida donde no estás trabajando 14 horas al día para pagar mis deudas médicas». «Andrea Reyes», dijo Marta, con una firmeza que Andrea rara vez escuchaba. «Mírame». Andrea levantó la vista. Los ojos de su madre estaban llenos de lágrimas, pero también de algo más. Algo feroz, algo inquebrantable. «Tu abuelo, mi papá, era el hombre más bueno que he conocido», dijo Marta. «Nunca tuvo dinero, nunca tuvo una casa propia. Murió con las manos llenas de grasa y la espalda rota de tanto trabajo. Pero cuando murió, ¿sabes cuánta gente fue a su funeral?». Andrea asintió. Lo recordaba. La pequeña capilla había estado llena hasta el tope. «Más de 200 personas», continuó Marta. «Gente que él había ayudado. Carros que había arreglado gratis cuando sabía que no podían pagar. Familias a las que les había dado comida cuando él mismo apenas tenía. Eso, mija, eso es un legado. Eso es lo que significa ser un Reyes». Marta apretó las manos de Andrea. «Hoy, bajo la lluvia,
Sucia y sabiendo que perderías tu entrevista, te arrodillaste en la calle para ayudar a un desconocido. Usaste la llave de tu abuelo, la llave que él te dio, porque sabía exactamente qué tipo de persona eres. Las lágrimas corrían por las mejillas de Marta ahora. No me falles con esta cara, Andrea. Nunca en mi vida he estado más orgullosa de ti. Ese trabajo, encontraremos otro. Siempre hay otro trabajo. Pero tu carácter, tu corazón, eso es tuyo. Y nadie, ninguna mujer en un traje caro, puede quitártelo. Andrea se lanzó hacia su madre, abrazándola con una fuerza que amenazaba con romperla. Sollozó contra su hombro, liberando todo el miedo, la frustración, la culpa. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. No lo sientas, susurró Marta, acariciando su cabello. Solo prométeme algo. ¿Qué? Que nunca vas a cambiar. Que nunca vas a convertirte en alguien que puede pasar junto a alguien que necesita ayuda sin detenerte. Porque el día que hagas eso, el día que valores el dinero más que las personas, ese día te pierdo. Andrea asintió contra el hombro de su madre. Te lo prometo. Se quedaron así durante mucho tiempo, abrazadas en el pequeño cuarto, rodeadas por facturas médicas y sueños rotos, pero también por algo más fuerte. Amor, integridad, el legado de un mecánico que nunca supo que estaba enseñando a su nieta a cambiar más que llantas. Finalmente, Marta se separó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Ok», dijo, con una determinación renovada. «Ahora vamos a hacer un plan. Mañana vas a ir al centro de empleo. Vamos a buscar otros trabajos. Y vamos a...» El sonido del timbre las interrumpió. Las dos se miraron. Nadie tocaba el timbre. Los vecinos solo golpeaban la puerta. El casero solo dejaba notas. «¿Esperas a alguien?», preguntó Andrea. Marta negó con la cabeza. Se levantó y caminó hacia la puerta, Andrea siguiéndola. Marta miró por la mirilla y frunció el ceño. «¿Quién es?», susurró Andrea. «No lo sé. Un señor con traje». Marta abrió la puerta, dejando la cadena puesta. Del otro lado había un hombre joven, de unos 30 años, vestido con un traje impecable color azul marino. Llevaba un portafolio de cuero y una expresión profesional pero amable. «Buenas tardes», dijo. «¿Es este el domicilio de la señorita Andrea Reyes?». Andrea se adelantó. «Soy yo». El hombre sonrió. «Señorita Reyes, mi nombre es Lick, Roberto Salinas. Soy asistente ejecutivo del señor Eduardo Mendoza. ¿Podría hablar con usted un momento?». Andrea sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Eduardo Mendoza?», repitió con voz débil. «Sí, señorita. El señor al que usted ayudó esta mañana con su vehículo». Marta miró a su hija, luego al hombre, luego de nuevo a Andrea. Quitó la cadena y abrió la puerta completamente. «Pasen», dijo, aunque su voz tenía un tono de confusión. «Por favor, pasen». El Lick. Salinas entró al pequeño departamento. Sus ojos recorrieron el espacio, la cocina minúscula, los muebles viejos, las paredes que necesitaban pintura. Pero su expresión no cambió. No había juicio en su mirada. «Señorita Reyes», dijo, abriendo su portafolio. «Esta mañana el señor Eduardo Mendoza intentaba cambiar la llanta de su Mercedes cuando usted se detuvo para ayudarlo». «Sí», dijo Andrea, todavía procesando todo. Sí, lo ayudé». El señor Mendoza quedó muy impresionado con con todo. Su habilidad mecánica, su voluntad de sacrificar su propia oportunidad para ayudar a un extraño. Sacó un sobre del portafolio. Después de dejarla en la fundación, el señor Mendoza fue directamente a su oficina. Hizo algunas llamadas. Habló con ciertas personas y descubrió lo que le sucedió con la licenciada Vega. Andrea sintió que la vergüenza volvía, caliente y aguda. «Señorita Reyes», continuó el Lick. Salinas, y ahora su voz era más suave. «Tal vez no sepa esto, pero Eduardo Mendoza es el fundador y presidente de la Fundación Educativa Mendoza». Andrea sintió como si le hubieran arrojado agua helada. «¿Qué?».
La fundación lleva el nombre de su difunta esposa, Elena Mendoza, quien dedicó su vida a la educación. El señor Mendoza creó la fundación hace 20 años para continuar su legado. Marta tomó la mano de Andrea, apretándola con fuerza. «El hombre al que ayudé», susurró Andrea. «Era el dueño de la fundación, sí, la persona que tomaba las decisiones finales de contratación. Y la persona que, aparentemente, tiene algunas preguntas serias sobre por qué la licenciada Vega rechazó a una candidata excepcional por llegar 3 minutos tarde después de realizar un acto extraordinario de bondad. El lic. Salinas extendió el sobre hacia Andrea. El señor Mendoza me pidió que le entregara esto. Andrea tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Dentro había una carta, escrita en papel membretado de la fundación, con una caligrafía elegante y firme. Querida Andrea Reyes, esta mañana una joven que podría haber sido mi propia nieta se arrodilló bajo la lluvia para ayudar a un viejo terco que no sabía usar un gato hidráulico. Ella sacrificó su ropa, su dignidad y su futuro por alguien que no conocía. Eso, señorita Reyes, es exactamente el tipo de carácter que la Fundación Educativa Mendoza busca. No en nuestros candidatos para empleo, aunque usted ciertamente calificaría, sino en nuestros becarios. He revisado su expediente académico, su promedio de 9.2, sus cartas de recomendación, su ensayo sobre las mujeres trabajadoras en México. Todo es excepcional. Por lo tanto, me complace informarle que ha sido seleccionada para recibir la beca completa Elena Mendoza, que cubre colegiatura completa para una licenciatura en la universidad de su elección, manutención mensual de 6,000 pesos, libros y materiales, apoyo para titulación. Además, después de una conversación muy directa con mi coordinadora administrativa, la licenciada Patricia Vega ha decidido perseguir otras oportunidades profesionales. Su posición está ahora vacante. Si está interesada, la fundación le gustaría ofrecerle ese puesto, con un salario inicial de 12,000 pesos mensuales, para trabajar medio tiempo mientras estudia. Señorita Reyes, su abuelo estaría muy orgulloso. Yo también lo estoy, y apenas la conozco. Por favor, venga a mi oficina mañana a las 10:00 a.m. para discutir los detalles. Esta vez, no importa si llega con grasa en las manos. Con admiración, Eduardo Mendoza. Andrea leyó la carta una vez, luego otra, luego una tercera, porque su cerebro se negaba a procesar las palabras. Esto no puede ser real, susurró. Es muy real, señorita, dijo el lic. Salinas, sonriendo ahora. El señor Mendoza no es un hombre que bromee. Mañana a las 10:00 a.m., por favor, y créame, después de hoy, nadie en esa oficina se va a atrever a mirarla raro, sin importar cómo llegue vestida. Marta tomó la carta de las manos de Andrea. La leyó, y Andrea vio cómo los ojos de su madre se llenaban de lágrimas otra vez, pero estas eran diferentes. Estas eran lágrimas de alegría, de alivio, de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «Mija», susurró Marta, con voz quebrada. «Mija, ¿sabes lo que esto significa?» Andrea no podía hablar. Solo podía negar con la cabeza mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Significa que vas a ir a la universidad», dijo Marta, tomando la cara de Andrea entre sus manos. «Significa que vas a tener un futuro. Significa que todo lo que sacrificaste hoy te lo devolvieron multiplicado por 1000. El lic. Salinas cerró su portafolio. «Les dejo para que procesen esto», dijo amablemente. «Señorita Reyes, nos vemos mañana. Y señora Reyes», agregó, volviéndose hacia Marta. «El señor Mendoza me pidió que le dijera algo. Me pidió que le dijera que ha criado a una hija extraordinaria y que espera que esté igual de orgullosa de ella como él lo está». Con eso, el lic. Salinas se despidió con una inclinación de cabeza y salió del departamento, dejando a madre e hija solas en el pequeño cuarto con el papel que cambiaba todo. Andrea miró a su madre. Marta la miró a ella, y entonces ambas comenzaron a reír. Era risa mezclada con llanto, histeria mezclada con alivio, incredulidad mezclada con la realización lenta y maravillosa de que a veces, solo a veces,
Hacer lo correcto te recompensa de maneras que nunca podrías haber imaginado. El Abu, dijo Andrea, entre risas y lágrimas. El Abu siempre decía, si puedes arreglarlo y no lo haces, el problema también es tuyo, terminó Marta abrazando a su hija. Lo sé, mija, lo sé. Y tenía razón. Se quedaron así, abrazadas, en el pequeño departamento que de repente no parecía tan pequeño, hasta que el sol comenzó a bajar y las sombras se alargaron. Finalmente, Marta se separó, secándose los ojos. Ok, dijo con una sonrisa. Ahora sí tenemos que irte a limpiar esas manos. Porque mañana, mija, mañana vas a conocer oficialmente a tu benefactor. Y esta vez vas a llegar perfecta. Andrea miró sus manos manchadas de grasa. Miró la carta en la mesa. Miró a su madre. Y sonrió. No, mamá, dijo. Esta vez voy a llegar exactamente como soy. 4 meses después. El café de la Universidad Iberoamericana olía a espresso recién hecho y pan dulce. Era un aroma que Andrea había llegado a asociar con su nueva vida. Una vida que todavía, a veces, se sentía como un sueño del que podría despertar en cualquier momento. Estaba sentada en una mesa junto a la ventana, con su laptop abierta frente a ella. La pantalla mostraba un documento de Word titulado Contabilidad Financiera y Ensayo Final. Llevaba escrito 3 páginas y le faltaban 2 más. Tenía que entregarlo el viernes. El viernes. Tenía tiempo. Esa era otra cosa nueva. Tener tiempo. No estar constantemente perseguida por la urgencia, por el reloj, por la necesidad. Andrea tomó un sorbo de su café con leche. Era un lujo que se permitía 2 veces por semana. 45 pesos por un café que duraba 1 hora mientras estudiaba. Antes, 45 pesos habrían sido 2 días de comida. Ahora, eran solo café. La vida había cambiado tan rápido que a veces Andrea tenía que pellizcarse para creer que era real. Ese día, hace 4 meses, cuando había regresado a la Fundación Educativa Mendoza con las manos limpias y el cabello perfectamente peinado, don Eduardo la había recibido en su oficina personal. Era una habitación grande con ventanales que daban a un jardín interior, paredes forradas de libros y el olor a madera vieja y papel. Don Eduardo se había levantado de su escritorio cuando ella entró, extendiéndole la mano. «Señorita Reyes», había dicho. «Esta vez con menos grasa, veo». Andrea había reído, nerviosa, y había estrechado su mano. Habían hablado durante 2 horas. Don Eduardo le había contado sobre su esposa, Elena, una maestra que había dedicado 40 años a enseñar en escuelas públicas de las zonas más pobres de la ciudad. Cuando Elena murió de cáncer, don Eduardo había creado la fundación en su memoria. «Mi esposa siempre decía que el carácter no se puede enseñar en un salón de clases», le había dicho don Eduardo, con ojos que todavía se empañaban cuando hablaba de ella. «Se enseña en los momentos cuando nadie está mirando, cuando tienes que elegir entre lo fácil y lo correcto». Andrea había escuchado, fascinada, mientras este hombre que había construido un imperio de bienes raíces le contaba historias de su esposa, de su vida, de su filosofía. «¿Sabe por qué la ayudé ese día?», le había preguntado Andrea finalmente, reuniendo el valor. «¿Por qué?». «Porque mi abuelo me enseñó que si puedes arreglar algo y no lo haces, entonces el problema también es tuyo». Don Eduardo había sonreído. «Tu abuelo era un hombre sabio». «Lo era. Y tú, Andrea Reyes, eres su legado». Esas palabras se habían quedado con Andrea. Las llevaba consigo cada día. La beca había sido más de lo que Andrea había soñado. Colegiatura completa en la Iberoamericana, una de las mejores universidades privadas del país. Manutención mensual que le permitía concentrarse en sus estudios sin la presión constante de sobrevivir. Libros, materiales, todo cubierto. Y el trabajo en la fundación, 3 días a la semana, había sido la cereza del pastel. Andrea trabajaba directamente con el equipo de becas, ayudando a evaluar solicitudes, organizando documentos, aprendiendo el funcionamiento interno de una organización sin fines de lucro. Había conocido a docenas de estudiantes como ella, brillantes, trabajadores, llenos de sueños pero limitados por circunstancias.
Y cada vez que ayudaba a procesar una nueva beca, Andrea sentía que estaba extendiendo la mano que don Eduardo le había extendido a ella. Lo mejor de todo, su madre. Marta había llorado cuando Andrea le había mostrado el primer cheque de manutención. 6,000 pesos. Andrea había tomado 2,000 y se los había dado a su madre. Para la deuda del hospital, había dicho. Mija, ese dinero es para ti. Mamá, esa deuda es mía. Tú la pagaste por mí. Ahora me toca a mí ayudar. Y así, lentamente, la montaña de deuda había comenzado a encogerse. Entre los 2,000 pesos de Andrea y los pagos regulares de Marta, habían logrado pagar 40,000 pesos en 4 meses. Todavía quedaban 109,000, pero ya no parecía imposible. Parecía manejable. Marta había comenzado a verse diferente también. Las líneas de preocupación en su frente se habían suavizado. Sonreía más. Había comenzado a hablar de jubilarse algún día, algo que antes nunca había mencionado porque parecía un sueño inalcanzable. Andrea miró por la ventana del café. Los jardines de la universidad eran verdes y perfectos. Estudiantes caminaban entre clases, algunos solos, algunos en grupos, todos con esa confianza casual que viene de crecer con seguridad. Andrea todavía no tenía esa confianza. Todavía caminaba por el campus sintiendo que alguien podría detenerla en cualquier momento y decirle que había sido un error, que no pertenecía ahí. Pero cada día era más fácil. Cada día se sentía un poco más como si este fuera su lugar. Su celular vibró. Un mensaje de texto de un número que ahora tenía guardado como Don Eduardo. Andrea, ¿tienes tiempo libre esta tarde? Me gustaría hablar contigo. Tengo algo que enseñarte. M. Andrea sonrió. Don Eduardo todavía firmaba sus mensajes de texto como si fueran cartas formales. Era encantador de una manera anticuada. Respondió. Claro, don Eduardo. ¿A qué hora y dónde? La respuesta llegó inmediatamente. 4 p.m. Te envío la dirección. Trae tu llave de cruz. M. Andrea frunció el ceño, confundida. ¿Su llave de cruz? ¿Para qué? Pero no cuestionó. Si don Eduardo lo pedía, tenía una razón. La dirección que don Eduardo le envió era en Coyoacán, uno de los barrios más antiguos y bonitos de la Ciudad de México. Andrea tomó el metro y luego un pecero, llegando a una calle arbolada llena de casas coloniales de colores brillantes. El número que don Eduardo le había dado correspondía a un edificio de 2 pisos, pintado de amarillo claro con molduras azules. Tenía un jardín delantero bien cuidado y una puerta de madera maciza con herrajes antiguos. Andrea tocó el timbre. Don Eduardo abrió la puerta personalmente, vestido casualmente con pantalones de vestir y una camisa de manga larga. Sonrió cuando la vio. Andrea, puntual como siempre, pasa por favor. Andrea entró a un espacio hermoso. Pisos de madera, techos altos, ventanas grandes que dejaban entrar luz natural. El lugar estaba casi vacío, solo algunos muebles cubiertos con sábanas blancas. ¿Qué es este lugar?, preguntó Andrea. Esto, dijo don Eduardo, cerrando la puerta detrás de ellos. Era la casa de mi esposa Elena. La casa donde creció. Cuando ella murió, quedó en mi nombre. Pero nunca supe qué hacer con ella. Era demasiado doloroso venderla, pero tampoco podía vivir aquí. Así que la dejé cerrada durante años. Caminó hacia el centro de la sala, sus zapatos resonando en la madera desnuda. Pero recientemente tuve una idea, y quería tu opinión. ¿Mi opinión? Andrea se sentía completamente fuera de lugar. Don Eduardo, yo no sé de... He decidido convertir esta casa en un hogar de transición, interrumpió don Eduardo, para estudiantes becados que vienen de fuera de la ciudad. Un lugar donde puedan vivir mientras estudian, sin pagar renta. Un espacio seguro, limpio, donde puedan concentrarse en sus estudios sin preocuparse por dónde van a dormir. Andrea sintió que se le cortaba la respiración. Eso es increíble. La casa tiene 6 habitaciones, continuó don Eduardo. Puede alojar cómodamente a 8 estudiantes. Tiene una cocina grande, una sala común,
un jardín, todo lo que necesitan. Se volvió hacia Andrea. Y me gustaría que tú fueras la coordinadora residente. Andrea parpadeó. ¿Yo? Tú conoces lo que es luchar. Conoces lo que necesitan estos estudiantes porque has estado en su lugar. Además, agregó con una sonrisa, eres extraordinariamente buena organizando. Lo he visto en tu trabajo en la fundación. Pero yo tengo clases, tengo trabajo. Sería un trabajo de medio tiempo adicional, dijo don Eduardo. Con un salario, y tendrías tu propia habitación aquí, si quisieras. O podrías seguir viviendo con tu madre, depende de ti. Andrea miró alrededor del espacio hermoso, imaginándolo lleno de vida, de estudiantes, de esperanza. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Don Eduardo se acercó a ella. Sus ojos grises eran amables pero serios. Porque hace 4 meses, una joven se arrodilló bajo la lluvia para ayudar a un extraño, y al hacerlo, me recordó algo que había olvidado. ¿Qué? Que el legado más importante que podemos dejar no son los edificios con nuestro nombre o las cuentas bancarias. Es la forma en que tocamos las vidas de otros. Es la bondad que elegimos cuando nadie está mirando. Hizo una pausa. Mi esposa Elena dedicó su vida a enseñar. Pero más que enseñar matemáticas o historia, enseñaba carácter. Enseñaba a sus estudiantes a ser buenas personas. Y cuando murió, pensé que ese legado moriría con ella. Su voz se quebró ligeramente. Pero entonces te conocí, y me di cuenta de que el legado de Elena está vivo en cada persona que elige hacer lo correcto. En cada estudiante que recibe una beca y usa esa oportunidad para convertirse en alguien que ayuda a otros. Eres la continuación de su legado, Andrea, y quiero que me ayudes a asegurar que ese legado continúe. Andrea sintió lágrimas picando en sus ojos. No sé qué decir. Di que sí, dijo don Eduardo simplemente. Andrea miró a su alrededor una vez más. Imaginó las habitaciones llenas de estudiantes como ella. Imaginó una cocina donde compartirían comidas, una sala donde estudiarían juntos, un jardín donde soñarían con el futuro. Imaginó ser parte de algo más grande que ella misma. Sí, dijo. Sí, acepto. Don Eduardo sonrió, una sonrisa amplia y genuina que transformó su cara. Excelente. Ahora, sobre tu llave de cruz. ¿Sí? Sígueme. Don Eduardo la guió hacia el garaje, una estructura anexa a la casa. Cuando abrió la puerta, Andrea vio algo que la hizo reír. Era el Mercedes verde. El mismo que había reparado bajo la lluvia hace 4 meses. Todavía tiene la llanta de refacción, dijo don Eduardo señalando. Nunca la cambié. Lo dejé así como recordatorio. ¿Recordatorio de qué? De que a veces las cosas más importantes suceden cuando menos lo esperamos. De que detenerse para ayudar a alguien puede cambiar tu vida entera. Caminó hacia el carro y pasó su mano por el capó. Este era el carro favorito de Elena. Lo manejaba todos los jueves. Cuando ella murió, no pude deshacerme de él, así que seguí la tradición. Cada jueves lo manejo en su memoria. Se volvió hacia Andrea. Ese jueves en particular, hace 4 meses, estaba manejando a la fundación para una reunión de emergencia. Íbamos a tener que hacer recortes de presupuesto. Recortes que habrían eliminado varias becas. Andrea sintió un escalofrío. La llanta se ponchó en medio del camino. Me enojé. Me frustré. Maldije mi suerte. Y entonces apareció una joven cubierta de lluvia que se arrodilló en la calle para ayudarme. Don Eduardo la miraba con una intensidad que la hacía sentir vista. Verdaderamente vista. Esa reunión, Andrea. Llegué tarde. Llegué mojado. Llegué con las manos sucias. Y cuando entré a esa sala de juntas, les conté lo que había pasado. Les conté sobre la joven que había sacrificado su futuro para ayudar a un extraño. Hizo una pausa. Y les dije que si íbamos a hacer recortes, no serían en becas. No cuando hay jóvenes como tú en el mundo que necesitan oportunidades. Encontramos el dinero en otro lugar. Todas las becas se salvaron. Andrea sintió que sus piernas temblaban.
Está diciendo que... Estoy diciendo que tu bondad ese día no solo cambió tu vida. Cambió la vida de 47 estudiantes que mantuvieron sus becas ese año. Cambió la vida de mi personal, que mantuvo sus trabajos. Cambió mi vida, porque me recordó por qué creé la fundación en primer lugar. Andrea no podía hablar. Solo podía mirarlo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Así que ahora, dijo don Eduardo, sacando algo del bolsillo, me gustaría darte algo. Extendió su mano. En su palma había una llave de carro. Este Mercedes es tuyo. ¿Qué? Andrea casi gritó. No, yo no puedo. Eso es demasiado, No es demasiado, dijo don Eduardo firmemente. Es un regalo, de un viejo que nunca olvidará a la joven que se detuvo bajo la lluvia. Y además, agregó con una sonrisa, necesitas un carro si vas a ser la coordinadora residente. Vas a estar transportando estudiantes, recogiendo donaciones, haciendo 1000 cosas. Necesitas transporte confiable. Andrea miró la llave, miró el Mercedes, miró a don Eduardo. Mi abuelo, dijo finalmente, con voz quebrada, siempre decía que cuando arreglas algo, no solo arreglas el objeto, arreglas un pedazo del mundo. Tu abuelo era un hombre muy sabio. Andrea tomó la llave con manos temblorosas. Ahora, dijo don Eduardo, tu llave de cruz, ¿la trajiste? Andrea asintió, sacándola de su mochila. La llave pesada y oxidada, con su nombre grabado toscamente. La había llevado consigo todos los días desde aquella mañana lluviosa. Don Eduardo la tomó con reverencia. ¿Puedo quedarme con esto?, preguntó. Andrea lo miró, sorprendida. ¿Quedársela? Quiero ponerla en un marco, explicó don Eduardo. Quiero colgarla en la oficina principal de la fundación, con una placa que cuente tu historia. Quiero que cada estudiante que recibe una beca vea esta llave y lea sobre la joven que se detuvo bajo la lluvia. Quiero que sepan que el verdadero carácter no se trata de nunca cometer errores o siempre llegar a tiempo. Se trata de elegir la bondad, incluso cuando cuesta algo. Andrea miró la llave por última vez. La llave que su abuelo le había dado. La llave que había usado para cambiar una llanta. Y, sin saberlo, cambiar su vida entera. Sí, dijo, puede quedársela, pero con una condición. ¿Cuál? Que la placa también incluya el nombre de mi abuelo, don Arturo Reyes, porque sin él, sin todo lo que me enseñó, yo nunca habría sido la persona que se detuvo ese día. Don Eduardo sonrió. Hecho. Extendió su mano. Andrea la estrechó. Bienvenida al equipo, Andrea Reyes, coordinadora residente del Hogar de Transición Elena Mendoza. 2 semanas después, Andrea estaba parada en la entrada de la Casa Amarilla de Coyoacán. Era sábado por la tarde. El sol brillaba cálido y amable. Detrás de ella, Marta Reyes bajaba de un taxi, llevando una caja de cosas de la cocina. Andrea había decidido tomar la habitación de coordinadora en la casa. No porque no amara a su madre, sino porque era hora. Hora de crecer. Hora de comenzar su propio camino. Pero Marta vendría a cenar todos los domingos. Eso estaba decidido. Es hermosa, mija, dijo Marta mirando la casa. Tu abuelo estaría tan orgulloso. Lo sé, dijo Andrea. Entraron juntas. La casa había sido amueblada en las últimas 2 semanas. Ahora tenía sofás cómodos en la sala, una mesa grande en el comedor, camas en cada habitación. Se sentía como un hogar. Los primeros 6 estudiantes llegarían el próximo fin de semana. Andrea ya había revisado sus archivos. 3 chicas de Oaxaca, 2 chicos de Chiapas, una chica de Guerrero. Todos con historias de lucha, de sacrificio, de sueños. Todos con el tipo de carácter que don Eduardo buscaba. Andrea caminó hacia su nueva habitación. Era simple pero hermosa. Tenía una cama, un escritorio, una ventana que daba al jardín. En la pared había colgado algo que don Eduardo le había regalado. Era una fotografía enmarcada. La fotografía mostraba a Andrea, sucia y mojada, arrodillada junto al Mercedes verde, con la llave de cruz en sus manos.
Don Eduardo la había tomado con su celular ese día, sin que Andrea lo supiera. Debajo de la foto, una placa de plata decía: si puedes arreglarlo y no lo haces, el problema también es tuyo. Don Arturo Reyes, mecánico, héroe, abuelo. Andrea tocó el marco suavemente. Lo hice, Abu, susurró. Lo arreglé. Su celular sonó. Un mensaje del grupo de WhatsApp que don Eduardo había creado para el equipo de la fundación. Era una foto. La foto mostraba la recepción de la Fundación Educativa Mendoza. En la pared, en un marco grande y elegante, estaba la llave de cruz de Andrea. La placa debajo contaba la historia completa: la lluvia, el Mercedes, el sacrificio, la bondad. El mensaje de don Eduardo decía: el primer día que cada estudiante venga a la fundación, leerá esta historia y aprenderá que el verdadero legado no es lo que heredamos, sino lo que hacemos con ello. Andrea sonrió, guardó su celular y miró por la ventana hacia el jardín donde pronto habría estudiantes riendo, estudiando, soñando. Ella había arreglado una llanta bajo la lluvia, y al hacerlo, había arreglado su vida, la vida de su madre y las vidas de incontables estudiantes que aún estaban por venir. Su abuelo tenía razón. Cuando arreglas algo, no solo arreglas el objeto, arreglas un pedazo del mundo. Y así es como la historia de Andrea nos recuerda algo fundamental. Los momentos más pequeños, esas decisiones que tomamos cuando nadie nos está viendo, son los que definen quiénes somos realmente. Andrea pudo haber seguido caminando bajo esa lluvia. Pudo haber pensado solo en ella misma, pero eligió detenerse. Eligió la bondad. Y esa elección no solo cambió su vida, cambió todo un mundo alrededor de ella. Cada vez que comparto una historia como esta, espero que te lleve a reflexionar sobre tus propias decisiones. Sobre los momentos en que tú también te has detenido para ayudar a alguien, incluso cuando te costaba algo. Esos momentos son los que cuentan. Esos momentos son tu legado. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas esta historia. ¿Estabas en el camión rumbo al trabajo? ¿Preparando la comida? ¿Descansando después de un día largo? Cuéntame en los comentarios. De verdad leo cada uno de ellos, y siempre me emociona saber de ti. Si esta historia te tocó el corazón, un like y suscribirte al canal nos ayuda muchísimo a seguir trayendo más historias que inspiran, que hacen pensar, que nos recuerdan lo mejor de la humanidad. Y si tienes alguna sugerencia o comentario sobre cómo podemos mejorar, por favor déjalo abajo. Tu opinión importa. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por regalarme tu tiempo. Nos vemos muy pronto en la próxima historia.